Presbítero Marcelo Fernando Parma nació en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, el 5 de febrero de 1962. Sacerdote ordenado en la diócesis de San Luis el 18 de agosto de 1991. Es abogado por la Universidad de Mendoza en 1986, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mendoza en 1992, licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma, en 1993, doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma, en 2007. Es vicario judicial adjunto del Tribunal Interdiocesano de Cuyo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Cuyo en San Luis. Es profesor titular de Derecho Canónico, Romano y Ética Jurídica de la Universidad Católica de Cuyo, profesor de Derecho Canónico en el Seminario Diocesano de San Luis, miembro evaluador de la CONEAU y de tesis doctorales en la Universidad Católica Argentina y de la Universidad Católica de Cuyo. Ha publicado el Compendio Básico de Derecho Romano en 1997, Vademecum de Ética Jurídica en el 2000, Tratado Fundamental de Derecho Romano en el 2010. Es miembro del ADRA, Asociación de Profesores de Derecho Romano de la Argentina, y miembro de la SADE, Sociedad Argentina de Derecho Canónico. Hoy nos disertará el fallo de la Corte para los casos de aborto no punible. Lo recibimos con un fuerte aplauso. El 14 de enero del 2010, una madre presentaba en Trelew, provincia de Chubut, una denuncia contra su conviviente, padrastro de su hija, por presunta violación. Y al mismo tiempo solicitaba la posibilidad de recurrir a un aborto dado el estado de gravidez de su hija. El juez penal de primera instancia respondió ante esa petición de recurrir al artículo 86, inciso segundo del Código Penal, que prevé una serie de excusas absolutorias con relación a la práctica del aborto, aunque no, según explicaremos después, para la hipótesis de la violación. El juez dice que, aún pensando en esa posibilidad de que existiera una excusa absolutoria para el caso de violación, lo primero que tenemos que probar como presupuesto lógico y jurídico es dicha violación. Con lo cual, corre el traslado del pedido a la Fiscalía para que el fiscal comience la respectiva investigación y para ver si a las resultas de esa investigación es verosímil que el señor fulano de tal es el responsable de la violación y por lo tanto del embarazo de esa niña de 15 años. La mujer, no conforme con esto, recurre a la Corte Suprema de Justicia Provincial. De manera que un par de meses después, el 8 de marzo del 2010, el Superior Tribunal de Justicia revoca la decisión del juez de primera instancia e incluso de la Cámara que había confirmado el pronunciamiento y la actitud de aquel juez y manda a practicar el aborto. Lo hace sosteniendo, dentro del esquema ideológico en boga, tres razones. Sostiene que procede la excusa absolutoria para un aborto no punible en caso de violación. Sostiene que actuar así no repugna a la Constitución Nacional. Y en tercer lugar, sostiene que esto desburocratiza todo el camino procesal y judicial que se requeriría para probar primeramente la violación, con el consiguiente peligro en la demora
que hace eventualmente que cuando lleguemos a la intervención abortiva, ya esta no pudiera ser viable, al menos sin riesgo para la salud de la mujer. Esto es en sustancia lo que también va a sostener el pronunciamiento de la Corte. Se puede hacer según el Código Penal, no repugna la Constitución y le damos agilidad, le damos seguridad y accesibilidad a este tipo de intervención abortiva. El tutor ad litem, como la decisión de la Suprema Corte de Justicia Provincial de Chubut fue el 8 de marzo, el tutor ad litem, por el menor, por la persona por nacer, interpone un recurso extraordinario a la Corte. Por eso terminamos hablando de un fallo de la Corte. De todas maneras, el 11 de marzo del 2010 se dio cumplimiento a la orden del Superior Tribunal Provincial, produciéndose el aborto. En estos temas, como verán, no hay dilaciones, no hay postergaciones, se opera con mucha rapidez y con mucha eficiencia. El tema quedó en la Corte y la Corte, el 13 de marzo de este año, consideró oportuno, si bien la cuestión ya había devenido abstracta, terminología esta muy precisa y jurídica, que quiere decir que ya no hay nada que resolver, ya no hay nada que decidir, ya no hay ningún planteo jurídico, ya no existe ningún conflicto. Y por lo tanto, el Poder Judicial, que tiene por misión decidir, fallar, sentenciar, resolver, ya no tiene nada que hacer desde el punto de vista técnico. Hay dos artículos en la Constitución Nacional, el 112 y el 116. El 112 dice que la Corte Suprema y los tribunales de la Nación deben administrar justicia bien y legalmente, de acuerdo a las normas establecidas en la Constitución. Administrar justicia es, como decía un piano, dar a cada uno lo suyo. Pues bien, ya en esta causa, después del 11 de marzo del 2010, no había nada que dar a nadie. Ni siquiera, aunque esto resulte paradójico, ya no había que autorizar ningún aborto porque se había producido. Y no podíamos tutelar una vida que ya no existía. El artículo 116 de la Constitución Nacional dice que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales del país decidir las cuestiones que llegan a su conocimiento y que versen sobre puntos regidos en esta Constitución o en las leyes de la Nación. Bien, ya no había nada que decidir. Decidir etimológicamente quiere decir de cedere, es decir, separar, cortar, poner aparte. El diccionario de la Real Academia Española dice que decidir es elegir entre varias opciones determinándose a una de ellas. Acá ya no hay nada entonces que decidir. No hay opciones, no hay alternativas, no hay conflicto, no hay una pretensión que dilucidar ni un derecho que declarar. Esto lo dice el mismo pronunciamiento de la Corte, con lo cual esta noche, y aún a riesgo de provocar en ustedes estupor, sorpresa y perplejidad, no hay ningún fallo que comentar. Pero esto no es un detalle menor, porque los fallos judiciales, propiamente dicho, son, según el alcance que da cada sistema jurídico, fuente del derecho. Y al fallo de la Corte, al fallo entre comillas, justamente se le está rindiendo un tributo de fuente jurídica. Y ese es el impacto que va generando. ¿Cómo no vamos a seguir un fallo de la Corte? ¿Cómo no vamos a considerar justamente un pronunciamiento judicial del máximo tribunal del sistema judicial argentino? Pues bien, no hay fallo. ¿Qué hay? Hay lo que el mismo pronunciamiento de la Corte dice, de manera que en esto no es esta una apreciación subjetiva, personal del expositor, sino que dice el pronunciamiento de la Corte, si bien la cuestión ya devino abstracta, creemos los ministros de este superior tribunal importante hacer una declaración sobre este tema. Nos ofrecen entonces una declaración. Una declaración no es un fallo, no es fuente del derecho, no obliga a nadie. Simplemente es una declaración que tendrá el valor doctrinario, el valor intelectual de quien lo profiere y del rigor jurídico y técnico con que lo haga. Y eso es lo que nosotros podemos verituar en esta exposición. De manera que se trata de una pieza literaria, una pieza doctrinal,
una pieza lamentablemente ideológica, pero esto tendremos que demostrarlo para ver si es realmente así. Por lo tanto, ya esta primera aclaración me parece que no es un tema menor. Aún aclarado esto sobre la naturaleza jurídica de este pronunciamiento, vale la pena aclarar que en el sistema jurídico argentino hay un control de constitucionalidad de las leyes que se llama difuso. Algunos sistemas tienen el semiconcentrado y otros el concentrado. Difuso quiere decir que todos los jueces del sistema judicial argentino, en todas sus instancias, pueden siempre controlar la constitucionalidad de una ley. En los semiconcentrados lo pueden hacer solo los tribunales de segunda instancia. En el concentrado, solo la Suprema Corte. Nuestro sistema en ese sentido es bueno, porque es amplio, es generoso y permite rápidamente actuar sobre el control de constitucionalidad. Y esto es bueno. Pero nuestro sistema no es como el sajón. Aún ya teniendo claro quién tiene el derecho y la facultad para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una ley, nuestro sistema no es el del leading case, sajón, cuyo caso queda como arquetipo, de manera que todos los otros casos sucesivos que sean iguales, semejantes, parecidos o análogos, pueden ser puestos bajo ese caso, que queda como arquetipo y modelo. Nuestro sistema es el sistema continental europeo ad hoc. Es decir, cada pronunciamiento de inconstitucionalidad se refiere al caso respecto del cual se ha pronunciado el tribunal, y nada más. El resto de las personas, aunque tengan un caso igualito, tendrán que hacer todo un recorrido judicial con la expectativa de obtener también, quizás, ese mismo pronunciamiento respecto del tribunal que les toque o en la instancia en la que se encuentren. Esto también es importante aclararlo más allá de algún tecnicismo, porque no somos todos abogados, pero trato de ser plástico y gráfico en la explicación, para que se entienda que a veces hay una afirmación que dice los fallos son obligatorios, y lo que dijo la Corte es obligatorio, ¿y cómo no lo vamos a seguir? Pues bien, con todo respeto, uno siempre se referencia a ministros de la Corte reconociendo anticipadamente, al menos teóricamente, su solvencia y su honestidad intelectual. Pero las cosas son lo que son. Entonces, esto no es un fallo y lo dice la misma Corte. Es una declaración sobre un tema muy importante, dice. Muy bien, y eso es lo que nos ofrece. Y si aún así nos hubieran ofrecido un fallo, ese fallo no es obligatorio en el sentido con que a veces se le pretende dar como alcance. Aclarada esta cuestión, la declaración dice tres cosas muy serias. Por eso los cursos de cultura católica pretendemos dar información y formación, para que quede después el criterio, el concepto claro, el marco, el principio, y uno pueda tener en la sociedad debates inteligentes, sensatos. Lo primero que evidencia esta declaración de la Corte, no fallo, es su flagrante inconstitucionalidad. La Corte Suprema y todos los tribunales nacionales del país están regidos desde 1863 por una ley que es la Ley 48, una de las leyes más viejas, más cortitas que hay en toda la legislación argentina. Esa Ley 48, en el artículo 21, dice que la función y misión de la Corte Suprema no es administrar justicia. Uno se queda perplejo, como si la Corte no tiene por misión administrar justicia. No. La misión que se le encomendó es hacer cumplir la Constitución. Esto para hacer una sutil distinción entre cosas que pueden estar en la Constitución y quizás no ser del todo justas. Pues bien, la función de la Corte no es entrar en ese mérito. La función de la Corte es aplicar la Constitución, obviamente con criterio, en un orden jurídico, con pautas interpretativas, respetando el principio de homogeneidad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son elementos que tiene el juzgador. Su función es hacer respetar la Constitución. Y la Constitución argentina tiene en este tema de la vida disposiciones muy sabias, muy respetuosas del derecho natural y también del derecho divino y del valor sagrado de la vida. De manera que para nosotros sería muy bueno si la Corte cumpliera la Ley 48. De manera que en esto le exigimos una actitud jurídica como ciudadanos de un sistema republicano. Le pedimos a nuestra Corte que respete ella en primerísimo lugar la ley, que
que justamente organizó su funcionamiento, que es la Ley 48. También ya citamos recién el 112 y el 116 de la Constitución Nacional. Ha de decidir de acuerdo a la Constitución. Deberá hacer justicia bien y legalmente. Ese bien es muy importante. No dice solo legalmente, sino interpretando bien la ley, aplicando bien la ley, contextualizando bien la ley. Entonces no es una aplicación mecánica, silogística, positivista, sino inteligente, criteriosa y armónica con todo el sistema jurídico. Así uno aprende a respetar el valor de las palabras, la naturaleza de lo que estamos hablando, sobre qué estamos debatiendo, y uno ya comienza a ubicarse en este debate. La Constitución Nacional tiene un artículo muy importante. Recién el padre Luis González Garrico nos citó varios con relación a las misiones del Congreso y demás. Justamente, el artículo 75, inciso 22, dice que tienen jerarquía y rango constitucional, es decir, son ley suprema. Todas las otras leyes, entre ellas el Código Penal, deberá interpretarse y aplicarse a la luz de la ley suprema. Y ley suprema es la Constitución, más los tratados, que según el inciso 22 del artículo 75, la Argentina incorpora a su sistema jurídico interno. Es más, muy sabio, ese inciso 22 dice al final, porque ahí ya hay, a partir de la reforma del 94, un elenco de los principales tratados y convenciones a los que la Argentina adhiere. Y termina diciendo, todos estos tratados y los que en adelante la Argentina incorpore formarán parte de su sistema jurídico interno, en las condiciones de vigencia con que la República lo acepte. Primer detalle. Considerándose nunca en oposición a las declaraciones de derechos y garantías de la parte dogmática de la Constitución. Tercero, entendiéndose como complemento de esas declaraciones de derechos y garantías. Entre esos tratados tenemos la Convención de los Derechos del Niño, del año 89. Esa convención tiene pronunciamientos categóricos sobre el niño. Habla en primer lugar de que hay un derecho intrínseco a la vida. Dice que cuando haya alguna cuestión judicial con relación a un niño, los tribunales han de regirse por una máxima inflexible, inexcusable, que es el interés superior del niño. Sostiene que los Estados partes que se acojan a esta convención no pueden discriminar jamás a un niño por cuestiones de raza, nacimiento, impedimentos físicos, condición de sus padres. Porque si es el hijo de un violador, lo puedo matar. No, Convención de los Derechos del Niño. No sé cuál es la condición del papá. Pobre, blanco, negro, violador, honesto, deshonesto. Y por supuesto, está hablando de este derecho, insisto, intrínseco a la vida. Esta convención dice que se entiende por niño todo ser humano desde el nacimiento hasta los 18 años. En realidad la convención, y no lo quiero aburrir con algunos detalles técnicos, pero tiene un preámbulo. En el preámbulo, que algunos querían sacar el preámbulo, porque el preámbulo estaba en un, se llama Drafting of Working Group, o sea, era un borrador del equipo de trabajo que quería poner que por niño y la protección que se pretende dispensar comienza antes del nacimiento. Es decir, el concepto del niño es también visualizado desde el momento de la misma concepción, pero eso está en el preámbulo. El artículo que queda es niño, todo ser humano, desde el nacimiento hasta los 18 años. Lo cierto es que amén de esta cuestión, preámbulo, texto, la Argentina adhiere a la convención y hace una declaración interpretativa. Dice la Argentina, a los efectos del sistema jurídico argentino se entenderá por niño todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años. Muy bien. La declaración de la Corte alude a la Convención de los Derechos del Niño y lo hace de un modo sorprendente, técnicamente hablando. Dice dos cosas. En primer lugar, sostiene que esa declaración interpretativa no es una reserva constitucional. Quiere introducir una cuestión técnica que, por supuesto, puede ser objeto de debate.
¿A qué se refiere con eso de reserva o declaración interpretativa? A una cuestión que está establecida en la Convención de Viena. La Convención de Viena se la conoce también como Convención del Derecho de los Tratados, desde el año 69. Y la Argentina recién adhirió a ella en el 80. Esa convención justamente reglamenta esta libertad y esta soberanía jurídica de los estados de poder incorporar tratados internacionales, pero haciendo o reservas o declaraciones interpretativas, para respetar justamente esa soberanía y autonomía de cada país. La diferencia no es indiferente. Si un país hace una reserva, esa reserva se integra a la jerarquía constitucional. Y yo después no la puedo cambiar sin cambiar la Constitución. Es decir, necesito una asamblea constituyente para modificar una reserva constitucional. Si yo asumo una declaración interpretativa, la declaración interpretativa no es reserva constitucional. La podría yo cambiar en cualquier momento con la simple mayoría de diputados y senadores. No necesito una asamblea constituyente. La Corte dice entonces que esta reserva argentina es solo una declaración interpretativa y que ya sería hora de cambiarla a partir de estos hechos que nos conmocionan y que tienen que ver con el embarazo no deseado, con el abuso de menores, etcétera, etcétera. Esto se discutió y se llevó en el año 93 a una discusión técnica sobre si la Argentina ha hecho una reserva constitucional o una declaración interpretativa. ¿Qué dijo la Comisión? Que la Argentina hace una declaración interpretativa condicional. Y las declaraciones interpretativas condicionales, o sea, sin la cual yo no acepto este tratado, si bien no modifican los efectos del tratado, cosa que hace la reserva, modifica en tal sentido el alcance de una disposición, sin la cual yo no aceptaría el tratado, que se considera similar a la reserva constitucional. Ya digo, insisto, hay un pronunciamiento. Esto les podría dar el material, esto es una cuestión que está hoy en el mundo académico y jurídico, no es una elucubración, una conjetura, una opinión personal. O sea, el tema está dilucidado, está definido. Argentina ha hecho una reserva desde el año 93. La Corte insiste que, como era una declaración interpretativa, no fue expresamente dicho que era reserva, y la Argentina dice, declaramos, hay declaración de interpretación, sostiene que esto podría ser cambiado. Aún así, podría ser cambiado, de manera que hoy, por la Ley 48, los jueces tienen que aplicar lo que está vigente, lo que rige. Si alguien después quiere cambiar esto, modificar todo, hacer una asamblea constituyente, bueno, lo acabamos de escuchar con el Código Civil. Hemos pasado del modelo de Vélez a esta cosa disgregadora, disolutoria, anárquica, individualista, etcétera, etcétera. Pero Ley 48, le pedimos a los jueces que apliquen la ley, que apliquen la Constitución, que apliquen la Convención de los Derechos del Niño. Esa es una actitud honesta y con rigor jurídico, amén de las creencias, convicciones y otras valoraciones que uno puede ciertamente incorporar a una decisión judicial. Dice otra cosa, usa un informe del Comité Americano que monitorea la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en los Estados partes. Ese comité, según el artículo 44 de la Convención, tiene por misión hacer sugerencias o recomendaciones para la mejor aplicación del tratado en los distintos países. Es curioso que si tiene que hacer recomendaciones para una mejor aplicación del tratado, ese comité, y es lo que cita la declaración de la Corte, dice en un momento, ya es hora que en aquellos estados en los que la excusa absolutoria de violación no existe, existe. Es lamentable que la Argentina siga haciendo del artículo 86, inciso 2, una interpretación todavía restrictiva. Es hora de que haga una interpretación amplia. Amplia quiere decir a favor del aborto no punible en caso de violación. Esto es contradictorio. Si tenemos que respetar un derecho intrínseco a la vida, si tenemos que brindarle a la persona por hacer la máxima protección posible para su supervivencia, dice el artículo 2 de la Convención, si no lo tenemos que discriminar por ninguna condición menos la de aquella de sus padres, y si tenemos este compromiso con la vida, es curioso que se quiera maximizar
aquello que justamente tiene que ver con la eliminación de la persona por nacer. La Corte incorpora esa recomendación del Comité Americano para la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, olvidándose en todo caso que es una recomendación, una sugerencia, una manifestación de voluntad, un deseo de que la Argentina vaya a una interpretación amplia del 86, inciso 2. Pero el juez, por la Constitución y por la Ley 48, tiene que aplicar lo que existe. Claro, la declaración de la Corte entonces va al otro paso. Vamos a buscar una interpretación amplia del artículo 86, inciso 2. Y eso es lo que ofrece como modelo. ¿Qué es lo que ya decía en sustancia la Corte de Chubut? Lo mismo. No repugna la Constitución. Hemos visto que me parece que sí. ¿Hace una aplicación correcta y amplia del 86, inciso 2? Bueno, vamos a ver qué dice el 86, inciso 2. Ciertamente que hacen una interpretación amplia y hasta diríamos forzada, al menos enseguida vamos a hacer un breve análisis semántico y sintáctico y pareciera que sí. Y por supuesto esta pretensión de justamente agilizar este tipo de práctica abortiva en estos casos. ¿Qué dice el artículo 86, inciso 2 del Código Penal? El aborto, esto hay que decirlo con claridad. El Código Penal es del año 1921. Hay que ubicarse en las épocas y en los contextos. Esto es muy importante para el hombre de derecho y también para nosotros. El Código Penal tiene dos partes, un libro primero y un libro segundo. En el libro primero están todos los institutos generales del derecho penal. Perfecto. En él, o sea, todos los elementos de la teoría del delito, más todos los elementos vinculados a la aplicación y ejecución de las penas. Muy bien. En el libro 2 están todos los delitos. Por delito, nos enseñaban en la Universidad de Derecho, pero esto lo comprendemos todos. Se nos había definido como una conducta disvaliosa. Conducta disvaliosa que por lo tanto el legislador tipifica y sanciona. Las conductas valiosas, por supuesto que el derecho las aprueba, las estimula y las promueve. Las delictivas las sanciona, las reprime y las castiga. En el libro 2 está todo eso que es disvalioso y está bajo el título de los delitos. Justamente ese libro empieza con un título primero y vamos a empezar con las conductas disvaliosas más graves, cuidando una metodología en esto. Y comienza con los delitos contra la vida. Y con los delitos contra la vida se ubica justamente en los delitos contra las personas, habla del homicidio, el homicidio agravado, hablará también de las lesiones, la omisión de auxilio, el abandono de personas, el duelo, y habla ahí nomás, después del homicidio, del aborto. Lo sanciona con una pena menor, porque en 1921 se decía, es un ser humano. Bueno, es una spes vitae, decían, es una esperanza de vida, alguien que está viniendo. Y estaban esas discusiones de principio del siglo XX sobre la naturaleza también jurídica y biológica de la persona por nacer. No en su entidad más profunda y concreta, pero sí en cómo catalogarla jurídicamente. Entonces lo sanciona menos que el homicidio. Lo considera un delito y por supuesto así lo reprime. En el 86, inciso 2, pone dos excusas absolutorias. Ahora la Corte no quiere decir que puso tres, en realidad. Contra toda una larguísima tradición jurídica, porque este tema de la violación tendrá unos 20 años de efervescencia en su deseo de que sea un capítulo autónomo de excusa absolutoria. Lo cierto es que el 86, inciso 2, prevé dos excusas absolutorias. Sería bueno saber qué es una excusa absolutoria. Una excusa absolutoria, también nos enseñaban en los clásicos manuales de derecho penal, se dice que es una circunstancia personal, que por razones de conveniencia o utilidad, el legislador tiene en cuenta para no sancionar, castigar, un comportamiento antijurídico y culpable. Es decir, hay un delito, pero por una circunstancia que el legislador evalúa y meritúa, decide no castigarlo. Un ejemplo, artículo 185 del Código Penal. Ese artículo dice que no se ha de sancionar el hurto del hijo contra el padre. Si contra la voluntad expresa o tácita del papá, el hijo le saca la tarjeta de débito y le saca 5.000 pesos del cajero automático, es un hurto, es un delito.
es una conducta disvaliosa. Se cumple lo que dice el mismo código. Se entiende por hurto el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sin violencia. Si hay violencia, es robo, en las cosas o en las personas. Si no es hurto. Sin embargo, si es el hijo el que hurta, el 185 dice, no se sanciona. No. Tampoco entre los cónyuges, tampoco. Tampoco entre los cónyuges si conviven, dice el código, si conviven. Y comienza entre hermanos, también entre hermanos. Pero no está diciendo, los hijos tienen el derecho de sacarle plata a los padres. No, no hay ningún derecho, hay un delito. Hay simplemente una consideración por razón de la paz familiar y del vínculo, por la cual el legislador se abstiene de sancionar. Deja el tema en la esfera doméstica, en la corrección paterna, en la intimidad del hogar, ya está. En cómo el padre tendrá que cuidar mejor su tarjeta de débito, ya son cuestiones totalmente... Pero el legislador hace una opción. Con el aborto hizo lo mismo. En 1921. ¿Cómo razonó el legislador de 1921? A ver, vamos a ver cómo razonó él, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo, pero esto es para que entendamos qué es lo que dice la ley, porque yo insisto, le tenemos que pedir a los jueces como para empezar de que apliquen la ley. El artículo 86 prevé, en primer lugar, que no se sanciona el aborto si es practicado por un médico diplomado. ¿En qué casos? Dice, si hay un peligro para la vida o la salud de la madre, y este peligro no puede ser evitado por otros medios. 1921, no hay penicilina, no hay diálisis peritoneal, no hay hemodiálisis, no hay ecodoppler, no hay fármacos de última generación para tratar la hipertensión. Es decir, estamos en un contexto donde el legislador ve que una eclampsia o una toxemia gravídica pone a una mujer en una situación extrema, desesperante, y donde la posibilidad terapéutica era limitada para esa época. Esto no justifica nada, porque nosotros tenemos una respuesta para esa situación en cualquiera sea la época de la humanidad y el desarrollo de la medicina. El médico cura, el médico trata de estabilizar al paciente si el feto no es viable y trata de manejar las dos situaciones. Ahí estaría el tema del voluntario indirecto, pero no nos metemos en un tema moral de si por tratar adecuadamente una patología de la madre, indirectamente y de modo no deseado, se produjera un aborto espontáneo. Eso es distinto. El aborto terapéutico, mal llamado terapéutico quiere decir medida tendiente a tratar o curar. Acá se quiere matar y se mata. De un modo contrario, fíjense ustedes, paradójico, porque esto lo tiene que hacer un médico diplomado, a lo que dice la ley 17.132. Esa ley es del año 67 y regula todo el ejercicio de la medicina. Está vigente. Ahora le metemos la del paciente, la del consentimiento informado, ahora viene esta de la eutanasia pasiva con los temas de hidratación y alimentación. Pero la ley 17.132 es vertebral y existe. Esa ley dice que los médicos diagnostican, tratan, curan y asisten. Nunca dice que matan, nunca dice que dañan, nunca lesionan, nunca amputan, nunca mutilan. Siempre tratan de hacer eso, diagnosticar, tratar, curar y asistir. En el año 55 se redactó un código deontológico para la medicina que sigue en vigencia. Está en todos los portales de internet y son los que hoy siguen aplicándose en toda la Asociación Médica Argentina lo tiene en su página. Es contra la eutanasia, contra el aborto, fiel al juramento hipocrático. Estos son los valores, el médico se ha comprometido con la vida. Pero vamos a conceder al legislador del 21 que se bloqueó cuando imaginó problemas en la mujer y optó por una excusa absolutoria. Bien, puso otra segunda excusa absolutoria, tomada del polémico proyecto alemán que pasó al proyecto suizo de Código Penal de esa misma época. El proyecto alemán es del 16. Estamos en esa época, el 21 es el argentino. Lo toma el suizo y después lo toma el francés. El argentino copia el francés, en realidad. ¿Qué decía el proyecto alemán, el originario? Pureza de la raza. Las teorías de Darwin. La supervivencia del más apto.
la pureza biológica. El positivismo en boga en aquella época, el concepto empírico de la ciencia, el biologismo. Entonces, esos códigos empezaban a autorizar el aborto en dos casos: la violación y, dice el alemán, el caso de la profanación, que ellos usan en una expresión en alemán para hablar del caso de la mujer incapaz mentalmente. Ellos dicen la mujer que es idiota, que es demente, alienada o incapaz. Y los ponen en incisos distintos. Los suizos copian eso y el francés también. ¿Qué hace el legislador del 21 con la Argentina? No los pone en lugares distintos. Dice, no será sancionado el aborto en el caso de violación o atentado al pudor cometido contra una mujer idiota o demente. Punto. En este caso, se necesitará el consentimiento del representante legal si la mujer fuera menor. Comenzó el problema de esa O, copulativa, disyuntiva. Una cosa que ayuda a entender qué quiere escribir a veces un legislador, ¿saben lo que es? Como decíamos en la Convención de los Derechos del Niño, un preámbulo. Como pasa en nuestra Constitución. El preámbulo, nos enseñaban en la Facultad de Derecho, es fuente hermenéutica de la Constitución. El padre González Garrico le habrán enseñado lo mismo. Cuando se dice Dios es fuente de toda razón y justicia, no es una declamación folclórica, simpática, devota, sino una visión justamente del orden natural, de los valores humanos, intrínsecos a la naturaleza, respetuosos del plan y del designio divino y del diseño del Creador. Tienen este valor. En los códigos ayuda mucho la llamada exposición de motivos. A veces el legislador pone un artículo y explica qué quiere poner. En la exposición de motivos del 86, inciso 2, del año 21, se dice, muy buena la excusa absolutoria prevista en este artículo, porque ayuda al perfeccionamiento de la raza. Y porque en todo caso es dable preguntarse, dice Jiménez de Azúa, ¿qué pueden hacer de una mujer idiota o demente? No se puede hablar con más desprecio en este sentido, con un tono absolutamente discriminador, explícito, pero no se habla de la violación, con lo cual ya da una idea que la carga que quiere poner el legislador ahí es la violación de una mujer idiota o demente, o el atentado al pudor de una mujer idiota o demente. Parece que el O lo que está haciendo es, en la construcción sintáctica y semántica, es unir y hacer un solo caso, no dos. De hecho dice punto, en este caso, si el atentado al pudor fuera un caso distinto, diría en este último caso, o aclararía de alguna manera. En cambio dice en este caso, es el caso global, se necesita el consentimiento del representante. O sea que si la violada es una mujer menor, necesitamos el consentimiento de su representante. Muy bien. Este es un tema donde ha quedado como las fuentes sí distinguían, pero el legislador en el 21 redacta de esta manera y no alude a la violación en la exposición de motivos y habla de en este caso, hablando de un único caso, y porque no pone una coma después de la violación. Finzi, Marcelo Finzi es un penalista, bueno, hijo de otros grandes penalistas de la década del 40, tiene un artículo muy lindo sobre esto, se llama Sintaxis y Semántica del 86, inciso 2, y él habla allí de que hubiera sido necesaria una coma para separar un caso, porque además puede haber una O después de una coma, en fin, comienzan estudios lingüísticos, gramaticales, pero que iluminan la cuestión. Lo cierto es que esto ha sido tradición en la legislación argentina, pero hace 20 años que se empieza a hablar de la violación como caso autónomo. Esta declaración de la Corte, que no es un fallo, pero se presenta con toda esa autoridad que da el cargo de quienes lo emiten, nos invitan a pensar en la posibilidad de la violación. Y dice la declaración de la Corte, es verdad que con relación al artículo 86 hay una interpretación amplia y una restringida. Llegó la hora, de acuerdo a lo que nos decía el Comité Americano para la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, paradójico, que vayamos a una interpretación amplia. Entonces, en la inteligencia y entendimiento de los ministros de la Corte, proponen y celebran la decisión de Chubut porque acoge la tesis amplia.
Esto es muy curioso. Supongamos que cualquiera de nosotros se encuentra en ese dilema. ¿Esta voz qué quiere decir? Quizás no somos expertos en gramática, en filología, en lingüística. Preguntaremos. La virtud de la prudencia nos lleva a eso, ¿verdad? La virtud de la prudencia se caracteriza, entre otras cosas, por saber tomar consejos, saber pedirlo, saber escucharlo. Entonces, cuando uno a veces no sabe algo que tiene que hacer, preguntar, con humildad. Uno sea doctor en no sé qué, o sea juez de la corte, uno lo sabe o pregunta. Sócrates, Aristóteles, esa gente preguntaba. Y supongamos que aún así estamos como en una perplejidad. Estamos en una... ¿qué haríamos? ¿La tesis amplia o la restringida? En el sistema jurídico argentino, con la Convención de los Derechos del Niño, que nos está hablando de un derecho intrínseco a la vida. ¿Maximizo o minimizo? La posibilidad de excusar un delito. El aborto sigue siendo un delito. ¿Qué hace la Corte? Amplia. Es decir, aquello que pueda potencialmente vulnerar al niño, lo facilitamos. Vamos a una lectura y a una aplicación y a una interpretación amplia. ¿En qué quiere desembocar entonces la declaración? En un derecho al aborto. De hecho, usa esta expresión. Dice, celebramos el fallo de Chubut porque permitió que el derecho al aborto fuera una práctica rápida, eficaz y accesible. Estamos hablando de un delito, ya lo aclaramos, es una excusa absolutoria. Es un delito en el cual el legislador dice, en estas circunstancias, yo haciendo una valoración de conveniencia, utilidad, lo que sea, he decidido no sancionar. Pero no es un derecho, no es algo para celebrar. Que el hijo le robe plata al padre no es algo para celebrar. Y el hijo no tiene ningún derecho a hacerlo. Que el legislador haya optado por no sancionarlo es una cosa distinta. Aún estas excusas absolutorias del 86 dicen prestigiosísimos constitucionalistas que son ya inconstitucionales las dos. No solo que no podemos avanzar hacia el aborto, el terapéutico, ya hasta por razones de estricta medicina y evolución de la ciencia médica, y el eugenésico, porque es repudiable por donde se lo mire, son absolutamente inconstitucionales. De manera que en realidad, como excusa absolutoria, no nos debiera quedar ninguna, y debiéramos bregar por la vida de la madre cuando está delicada, por la vida del niño cuando es posible salvarlo, es decir, poniendo la medicina y el sistema jurídico en función del valor fundante de todos los derechos humanos, que es la vida. Entonces se pretende avanzar sobre esta declaración. Después con una cuestión técnica de máxima, que es avanzar sobre las autonomías provinciales, sugerir protocolos hospitalarios. Fíjense lo que les dije al principio, acá no hay fallo. ¿Y cuál es el tono de la declaración? Exhortamos, invitamos, alentamos, sugerimos. Un fallo no dice, el fallo dice entréguese, hágase, ejecútese, divídase, asígnese, dese. Ese es el lenguaje de un fallo. En cambio acá es exhortamos, sugerimos, invitamos, alentamos. Pero alentamos en esta cultura de la muerte, alentamos a un 86 inciso 2 amplio, alentamos a mirar de un modo realmente antijurídico el valor operativo de la Convención de los Derechos del Niño, cuestionando la reserva constitucional, sometiéndonos al dictamen de un comité internacional que hace sugerencias y recomendaciones, y ese no es nuestro sistema jurídico interno. El juez, por la ley 48, decide de acuerdo a lo que está en la Constitución y la interpreta con un sentido homogéneo y con rigor jurídico. Por eso me parece que justamente esta declaración de la Corte tiene esta pretensión arquetípica de marcar un poco la cancha, como se dice en el lenguaje coloquial, y permítanme esta licencia retórica, pero es una manera de decir las cosas tienen que ir por acá. Y termina justamente sugiriendo que las provincias en sus sistemas procesales y en el sistema administrativo hospitalario vayan ya previendo estos protocolos que agilicen y salgan de la burocracia del camino judicial para probar una violación. La declaración dice, muy bueno el fallo de Chubut porque directamente fue operativo y rápido. Dice, basta una declaración jurada de la mujer violada o eventualmente de su representante legal para que se tenga por acreditada la violación. Curiosamente la declaración, ¿saben lo que dice? Sé que se nos dirá
que podrán haber casos fabricados de mujeres que en efecto no han sido violadas, pero como tienen que hacer una simple declaración unilateral, voluntarista y anónima, pues bien, dirán, me han violado, hace la declaración y ya está. Reconoce la declaración, se nos dirá que podrán haber casos fabricados, pero siempre es mucho mayor el beneficio de los casos reales, de estos casos que se podrían, o sea, que mueran 10, 20, 48, 63 por casos fabricados, por favor. No echa por tierra el enorme beneficio de haber creado esta suerte de cheque en blanco, porque ellos sostienen que es verdad, dice, se nos dirán que podrán haber, y lo pone entre comillas en la declaración, casos fabricados, usa incluso una expresión llana que uno comprende qué se quiere decir, o sea, mentir, simular, fingir, defraudar, faltar a la fe pública en un delito. Entonces, ¿qué hizo el juez de Chubut de primera instancia y la Cámara? Muy bien, hay jueces que todavía tienen este sentido común, va quedando cada vez menos, ese es el problema. Pero en Chubut contestaron eso. Si no hay procesamiento del fiscal, porque Chubut creo que tiene un sistema acusatorio, no del procedimiento clásico. En cualquier caso, lo mismo. Si no hay pruebas verosímiles de imputabilidad, no podemos hablar de la posibilidad de acceder eventualmente, si fuera el caso, que no lo es, creo que lo hemos clarificado en esta exposición, pero a una violación, bueno, acreditemos la violación, la verosimilitud del delito, de la imputabilidad del delincuente, en función de los hechos y las circunstancias, y eso es el fiscal. Entonces el fiscal reúne los elementos y acusa, pero acusa cuando ya tiene elementos de verosimilitud. Entonces, ¿qué dice la Corte? No, eso es burocracia, un camino largo, la panza crece, el embarazo avanza, después ya quizás no se lo puede hacer. Entonces surge esta interpretación, aunque se admita que puede ser un caso fabricado. Entonces la vida va quedando vulnerada, incluso por lo que dice el artículo 29. Serán declarados traidores a la patria aquellos que, entre otras cosas, dejen la vida, los bienes y la persona de los argentinos a merced de persona alguna. Entonces, esta sensibilidad, esto es la letra de la Constitución. El artículo 16 dice que todos los habitantes de la nación son iguales ante la ley. Y el inciso 23, y con esto termino porque ya me estoy cansando, del artículo 75, dice que el Congreso de la Nación deberá promover políticas activas que aseguren la igualdad de trato entre todas las personas. Bueno, si hay alguien que no es tratado igual, lamentablemente, es el más vulnerable, el que no tiene voz. Aquel que respecto del cual los defensores de menores a mí me llaman la atención. Tenemos un caso en Villa Mercedes donde una defensora de menores interrumpió y evitó un aborto. Hay gente, hay jueces, hay sensibilidad, hay compromiso jurídico y humano y espiritual de muchos, pero no es lo común. Un defensor de menor hasta por oficio, aunque no tenga la más mínima convicción, por oficio, para cobrar el sueldo todos los meses debería interponer un amparo. Un amparo. Yo represento al menor, un amparo. Pido pericia de la embarazada, pericia. Pido informes al hospital, al ginecólogo que la revisó, pido. Lo menos, digo, para justificar el sueldo, para que no me dé apuro cobrar por cosas que ni hago. Y que después el juez dice, desestímese, no se considere, prosígase, no importa. Pero yo, defensor de menores, llego a mi casa, veo a mi familia y digo, bueno, puedo mirar a la cara a mis hijos y decir, bueno, puse el amparo para el pedido de la mujer. Silencio total. Y son las cámaras y los jueces los que estamos a merced de que estén inspirados, y cuando llegamos a las cortes se ve que la cosa, la defensa de la vida, no es tan sencilla. Fíjense una última paradoja. En el año 21, vida de la madre, vida del niño, vida contra vida, y vale más la de la madre. Muere el niño, excusa absolutoria, aborto terapéutico. ¿Qué nos propone la Corte? Intereses de la mujer embarazada, psicológicos, afectivos, emocionales, el traumatismo del embarazo, no, eso está bien, pero intereses. Vida del niño. ¿Quién gana? Los intereses de la madre. O sea, el niño pierde siempre. En el 21 nos decían, bueno, era un espervite. La madre, entonces, ¿y ahora? Y ahora nada. Ahora la vida, por nacer, es conculcada.
con un legislador que nunca termina de entender la realidad. En Inglaterra hace unos años, una mujer embarazada, 3 meses de embarazo, descubren un cáncer, le proponen el tratamiento oncológico, dijo no, que nazca el niño y después vemos dónde estamos parados y haremos el tratamiento. Así razona la sensibilidad, la maternidad, la naturaleza, lo que Dios ha puesto. El legislador positivista, constructivista, el padre ha rematado su hermosa exposición con eso. No hemos aprobado una ley, hemos aprobado una construcción social. Y los jueces quieren construir excusas absolutorias que no existen, y no solo excusas, derechos. Tengo el derecho a matar. Esta es la paradoja de la conclusión. Y le puedo obligar a un médico que ha hecho un juramento hipocrático y que se rige por la ley 17.132 que mate. Lo puedo obligar a matar. Menos mal que está la objeción de conciencia, pero que no es más que un listado triste. La objeción de conciencia refleja dónde está la sociedad. A ver qué médicos no quieren matar. El resto va a matar. Esta es la paradoja de esa lista. Es una lista triste, refleja la pérdida de valores sustanciales y jurídicos que también estamos sufriendo. Bueno, muy bien, ya creo que he hablado bastante.